Bienvenidos a El Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todas las personas que estén en las ondas escuchando un nuevo episodio del Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz, procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a vuestras cuestiones y preguntas que os planteáis en el ámbito jurídico. Para ello, tenemos el placer de entrevistar a Juan Pedro Candón Lasala, antiguo alumno de la Universidad de Cádiz, ganador de MUD Madrid 2022, abogado en el área procesal del despacho Uría Menéndez y entrenador del equipo del Máster de Abogacía Internacional para MUD Madrid en la Universidad Carlos III de Madrid. Sin más, somos Carlota Venega y Alfonso Román y os damos la bienvenida a este espacio donde el derecho está en el aire. En el episodio de hoy hablaremos con nuestro invitado sobre su trayectoria profesional en grandes despachos, las habilidades necesarias que estos valoran y cómo se gestiona el proceso de selección. Asimismo, nos centraremos en uno de los proyectos en los que ha trabajado y los principales retos a los que se tuvo que enfrentar. Seguidamente abordaremos también tu participación en la competición MUD Madrid, en la que fuiste proclamado ganador, y conoceremos cuáles fueron las influencias y habilidades que éstas aportó a tu carrera. Para explicar estos temas en profundidad, contamos con nuestro invitado. Bienvenido, Juan Pedro, muchas gracias por haberte prestado a dilucidar estas cuestiones. Muchas gracias a vosotros por tenerme. Bueno, Juan, empezaremos ahora con las preguntas. Bien, en primer lugar, me gustaría que explicaras cómo ha sido tu experiencia en la UCA, cómo has llegado a los grandes despachos y tu experiencia en MUD Madrid. Pues yo, claro, estudié en la Universidad de Cádiz porque soy nacido aquí en Jerez, entonces por conveniencia y porque ya venía de haber tenido un periplo anterior, y es que cuando salí de bachillerato, antes de estudiar Derecho, estuve en la Escuela Naval Militar, estuve como oficial alumno de Infantería Marina, y al volver, porque acabé saliendo de la escuela, me tenía que plantear qué estudiar, y en particular sabía que quería estudiar Derecho por conexión con la materia. Había estudiado algo de Derecho Penal Militar, algo de Derecho Constitucional en esa época en la Escuela Naval, y claro, en aquel momento no le veía sentido estudiar en otro sitio que no fuera aquí en casa, tanto por un tema económico como tal y como os decía, por conveniencia. Entonces estuve aquí en la universidad, estuve 3 años de primero a tercero del grado en Derecho, yo no hice doble, y en cuarto me fui de SICUA en la Universidad Autónoma de Madrid. Ya luego aquí en la universidad, gracias al profesor David Morán, el catedrático de Derecho Mercantil, tuve la oportunidad de hacer tanto el BISMUD como el MUD Madrid, que eso fue en tercero de carrera. Y además fue gracioso cómo descubrí la actividad, porque no tenía ni idea de que existía, y la descubrí en la revisión del examen en segundo de, no me acuerdo si era Derecho Mercantil 1 o Derecho Mercantil 2, el Derecho Mercantil de sociedades, básicamente. Y en la revisión no estaba demasiado conforme ni con la redacción de algunas preguntas del test, ni con la nota que acabé teniendo, pero casualidades de la vida acabé saliendo del despacho de la profesora Maripaz con la información de que había una actividad que llevaba David Morán, a quien no conocía en aquel momento, y que tenía algo que ver con una cosa que parecía que se llamaba Arbitraje Comercial Internacional y Derecho Mercantil Uniforme, y unas cosas que me sonaban un poco extrañas, porque no tenía ni idea de lo que eran, pero que al final, gracias a Dios, pues fue lo que mejor pude hacer en la universidad y lo que más me ha aportado sin ningún género de dudas. Vale. Y ¿cómo fue esa primera experiencia en MUD Madrid? Porque partir de cero, porque realmente nosotros en la carrera no damos formación sobre arbitraje comercial ni derecho comercial internacional en ese aspecto concreto. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Pues fue mucho curro, fue mucho curro porque claro, no tienes ni idea de nada. Sí es verdad que gracias a cómo David y José Caro en aquel momento, yo creo que lo sigue haciendo, enfocan la preparación de la actividad, sí que te allanan mucho el camino, porque en aquellas sesiones de verano introductorias un poco a la ley modelo de arbitraje, al convenio de Nueva York y a la Convención de Viena, al Compraventa Internacional de Mercaderías, pues al final uno se pone un poco en contexto y ya a partir de ahí es estudiar y leer y más leer, porque al final es lo que dices, independientemente diría de cuándo hagas el MUD, salvo que lo hagas en cuarto y hayas cogido un itinerario que te haya permitido coger optativas, arbitraje que juraría que no hay, no me acuerdo, pero si no comercio internacional o derecho mercantil internacional uniforme, que sí que te pongan un poco en ese contexto, pues la realidad es que llegas sin tener ni idea. Lo básico que se te haya enseñado de arbitraje nacional en la asignatura de Derecho Procesal y poco más. Entonces al final
esa guía que hacen David y José resulta de muchísima ayuda, pero luego hay una parte de responsabilidad y de implicación personal del alumno de estudiar mucho y ponerse muy metido en ese contexto del derecho del comercio internacional, que a su vez luego, pues jolín, te enseña una materia preciosa, de las que más me gustan, incluso ahora en la práctica, y que honestamente pues creo que ese ejercicio de estudio tan intenso y incluso de investigación de las fuentes, vas un paso más allá de lo que harías en general en cualquier asignatura, y yo creo que aporta muchísimo al estudiante, sobre todo porque te enseña pues a buscar las fuentes, a buscar jurisprudencia. Es como una primera preaproximación a lo que luego puede ser el mundo profesional, y honestamente yo creo que es lo mejor que se puede hacer si se quiere ejercer luego la abogacía como estudiante de Derecho. Sí. Y bueno, fuiste ganador junto con Miriam ese año, en el 2022. ¿Cómo ha influido eso en tu carrera profesional? Bueno, te voy a meter, perdón, un apunte rápido con María. O sea, ganamos María, Alberto, Miriam y ya yo, que pasaba por allí. Es decir, que realmente el mérito ahí fuera de María y de Miriam, sin duda. Fue curioso porque además nos repartimos de manera que ellos hacían las partes sustantivas y yo hice las partes procesales, y tuve la suerte además de compartir audiencias con las dos, y grandísima parte de ese éxito fue gracias a ellas. Y perdón, he hecho el apunte, ¿cuál era la segunda pregunta? Nada, que ¿cómo ha influido en tu carrera profesional? Bueno, pues tuvo dos implicaciones fundamentales. La primera, o por dar el esquema primero, o sea, la primera es cómo te enseña a estudiar y a trabajar, y la segunda, un tema puramente de visibilidad. Entonces, desde el punto de vista del trabajo y de aprender a estudiar, pues un poco lo que comentaba antes, esa obligación que el MUT te impone de estudiar mucho, con mucha profundidad, materias de las que no necesariamente conoces y con ayuda, pero con cierta distancia, porque al final los entrenadores, por supuesto, están para guiar a los alumnos, pero no para hacerles el trabajo, ni mucho menos, pues te ponen en una situación, en mi opinión, no es muy bonita, o sea, de mucho esfuerzo, pero muy bonita. Y ya luego, pues claro, al final nosotros éramos estudiantes de la UCA, y de repente vas a Madrid, conoces el mundo de los grandes despachos, ves sus oficinas, y a poco que te guste un poco ese mundo, valga la redundancia, como era mi caso, pues te quedas maravillado. Al final llegas, ves las oficinas de propio Uría Menéndez, de Allen & Overy, de Clifford, de Linklaters, de Cuatro Casas, y la verdad que eso ya te impacta mucho en el sentido, o a mí al menos me impactó mucho en el sentido de darme mucha más motivación, muchas más ganas de las que ya de por sí tenía para acabar en algún sitio así. Y a la vez, pues bueno, si vas haciendo buena competición, y en la medida en la que los árbitros en fase general y particularmente en la fase eliminatoria pues son profesionales de estos despachos, pues te va dando visibilidad. Te va dando visibilidad hasta el punto de que, bueno, pues haciendo algo de networking tanto en las propias audiencias como en los eventos del MUT, y ya luego si lo acompañas con una buena candidatura, con un buen expediente, con unos buenos resultados y demás, pues en mi caso particular y de manera más práctica se acabó materializando en que gracias a José Luis Terrón, mi padrino, acabé haciendo prácticas en Allen & Overy. Antes de eso hice prácticas en Cuatro Casas Sevilla en el verano precisamente del MUT. Nosotros terminamos el MUT en abril del 22 y fue cuestión de volver a casa de Madrid, terminar los exámenes, terminar el tercer curso del grado, y en junio, si no recuerdo, sí, efectivamente en junio, estuvimos en Cuatro Casas Sevilla, y ya solo con eso mereció la pena todo el esfuerzo, porque a partir de ahí ya conocí, bueno, esas prácticas las hice con Miriam también, que ya conocimos lo que era el mundo de la abogacía de los negocios, cómo funcionaba, qué ambiente se respiraba, qué exigencias había, qué se hacía en el día a día, y a partir de ahí fue seguir creciendo hacia arriba. Entonces la realidad es que el MUT Madrid me ha dado probablemente la carrera profesional que tengo ahora, que no la tendría sin duda, además de no haber pasado por la competición, de no habérmela tomado en serio y de no haber hecho las cosas pues razonablemente bien. Así que en suma es lo mejor que he hecho en la universidad y gracias a ello pues estoy ahora donde estoy. O sea, estoy muy agradecido de haberlo hecho. Vale, y bueno, con vistas a MUT Madrid 2026, si tuvieras que hacerlo hoy, con todo lo que ya sabes, ¿harías algo diferente o algún consejo para los alumnos de MUT Madrid 2026? Es buena pregunta. Sí, o sea, lo haría más ordenado.
en el sentido, estoy pensando, por ejemplo, en la fase escrita, hubiera hecho los borradores de escrito, por ejemplo, de manera distinta y eso, de manera más ordenada, con más plazos internos de entrega más pequeños, es decir, de manera que puedas tener, pues, por ejemplo, un primer plazo de entrega relativamente próximo a la publicación del caso, en el que se haga ya un esquema del escrito, en este caso el escrito de demanda, de forma que se pula, se corrija y se machaque mucho ese esquema para luego pasar a redactar, y no al contrario, que es lo que hicimos. Que claro, en aquel momento pues es lo que se nos ocurrió, pero es cierto que no era lo más óptimo, ni en términos de eficiencia del trabajo, ni en pensar las cosas bien con calma antes de ponerse a picar tecla, como yo digo. Pero sí, o sea, yo diría eso uno, el tema del orden y de los plazos internos, porque al final me acuerdo luego también que el escrito de demanda, pues lo típico que lo llevas, se te va haciendo bola y lo acabas entregando relativamente tarde, tienes como poco margen para la revisión de tus profesores y entrenadores. Había cierto desorden que, por otro lado, era normal, al final éramos estudiantes en aquel momento de tercero de carrera. Y luego en fase oral no haría algo distinto, pero sí que daría a lo mejor algo que yo creo que a nosotros nos fue bien, es que nosotros antes de hacer el MUT veníamos de hacer debate y se notaba, comparativamente hablando a lo mejor con otros compañeros de otros equipos, por temas de habilidades de oratoria. Entonces pulir mucho la exposición oral y la oratoria sí que creo que es muy importante de cara a esa fase oral, y eso también a nivel de entrenamiento, es decir, que todo lo que se pueda formar a los estudiantes, ya no solo en la parte técnica de la fase escrita, sino en esas habilidades blandas de oratoria para la fase oral, está genial. Y en la competición, ya digamos fase oral en su máxima expresión en el MUT, hay que estudiarse muy bien a la parte contraria. Es el principal consejo que sí que daría, y eso implica estudiarse el escrito del que te han traslado de la contraparte, bien seas demandante, bien seas demandada, como si fuera el tuyo propio o incluso mejor, de forma que en la audiencia estés preparado para los argumentos que tenga la contraparte, te puedas adelantar un poco a ella, incluso puedas hacer valer posibles contradicciones o cosas que no cuadren de su discurso respecto de lo que han plasmado por escrito, y eso te pone en una posición competitiva muy buena de cara al tribunal, y que luego el propio tribunal lo valora mucho. Yo al menos cuando arbitro lo valoro mucho. Ajá, vale. Y de MUT Madrid, ¿cuál dirías que ha sido la habilidad más valiosa que te ha dado? ¿Qué te ha aportado? Ostras. Para tu carrera profesional hoy en día? Que si no lo hubieras hecho, seguramente no la tendrías. Joder, buena pregunta también. A ver, es que son muchas, pero se me ocurre una fundamental que a lo mejor, pues, puede haber gente que igual no está de acuerdo, pero yo sí que lo he notado, y es que, claro, te pones en un entorno de considerable presión cuando estás en las audiencias, y muy en particular ya en la fase oral, y más en particular todavía en la fase general, y más en particular en la fase eliminatoria. Eso lo he notado luego a la hora de conducir las audiencias ya en la práctica ante los juzgados. O sea, no, creo que mi nivel de presión y de nervios en las primeras audiencias que he tenido ante los órganos jurisdiccionales españoles hubiera sido bastante mayor, o no los hubiera conducido con cierta confianza en mí mismo. Ya no quiero decir soltura, porque en fin, pero bueno, por lo menos con cierta confianza en mí mismo, si no hubiese hecho el MUT. Esa es como pero es la más práctica. Luego también muchísimas otras, esa capacidad de estudio, esa capacidad de análisis, de ponerte delante de la hoja en blanco y que no se te haga un mundo. O sea, es que te dan muchísimas habilidades. Pero sí, un poco por la anécdota te diría eso, que luego te pones ante el juez aquí en España y bueno, como ya te has puesto antes y muchas veces, aunque no sea en ese mismo escenario, pues bueno, ya tienes cierto bagaje que te ayuda mucho. Vale, bien, bueno, pues ahora nos gustaría centrarnos en tu trayectoria profesional, que sabemos que fuiste el primer estudiante de la UCA en entrar en Uría Menéndez. Y bueno, ¿qué fue lo que marcó la diferencia para que Uría Menéndez se centrara, o se fijara en ti? Pues no lo sé, habría que hablar con Natalie, pero probablemente, a ver, o sea, el despacho sí que hace un esfuerzo muy importante, y por el que yo la verdad que también le estoy muy agradecido, y por otro lado creo que es el camino correcto, en fomentar la diversidad en todos los sentidos, y en particular aquí en entender que el talento no conoce de universidades y no conoce de provincias.
Entonces, nunca se me ha juzgado peor, nunca se me ha valorado peor, ni muchísimo menos, por venir de la Universidad de Cádiz en lugar de por la Universidad Autónoma de Madrid o por la Carlos III o por la que sea. Desde esa perspectiva, pues ya el despacho, por supuesto, aceptó mi candidatura, me llevaron a las pruebas escritas, luego me entrevistaron los socios y ya eso de que el haber estudiado en la Universidad de Cádiz no me haya penalizado es un punto que voy a tildar como algo positivo, pero que quiero pensar que cada vez ese estigma de en función de dónde estudies tendrás más o menos limitaciones a la hora de llegar a determinados puestos, pues cada vez es menos verdad o directamente ya casi que mentira. O sea, que nadie te va a poner un impedimento por de donde vengas. Luego es verdad que yo, sin ser un expediente académico que sea una cosa del otro mundo, pues bueno, tenía en general buenas notas, ya la verdad que no me acuerdo, creo que mi media en el grado, y ya te digo, no es nada extraordinario, yo creo que rondaba el 8,5 más o menos, no me acuerdo exactamente ya la décima, pero por ahí está. Tenía buen inglés, había hecho unas prácticas interesantes y encima habíamos ganado. Entonces es verdad que eso sí que me abrió, jolín, pues una ventana de oportunidad muy grande y yo creo que, no sé si marcó la diferencia, es decir, no sé si no hubiese entrado al despacho sin ganar el MUT, puede ser, no, la verdad que no lo sé, pero indudablemente marcó la diferencia, aunque sea por un tema puramente estadístico, es decir, al final gana un equipo y bueno, y dentro de esa promo pues tiene mucho valor. Pues sí, y bueno, hoy en día, ¿qué habilidades valoran más los grandes despachos? Por ejemplo, ¿es preferible un conocimiento más técnico? ¿Ese conocimiento técnico se da por hecho? ¿O una capacidad de estrategia? ¿O la capacidad de poder hacer negocio dentro del despacho y relacionarte con clientes? ¿Un híbrido? ¿Qué se da hoy en día? O sea, entiendo perfectamente la pregunta, pero te diría que es mucho más sencillo. O sea, es cierto que el conocimiento jurídico es como el valor en el ejército, se te presume, pero hasta cierto nivel, también os digo, o sea, no se espera que seáis 10 Picasso, ni mucho menos. Lo que el despacho quiere es gente con ganas de trabajar, gente ilusionada, gente, como diría mi sociedad principal, motivada, y gente que quiera estar allí, que esté dispuesta a aportar, que sea fácil de llevar, con el que dé gusto trabajar, porque al final pasamos muchas horas trabajando juntos. Nunca vas a saber más derecho que tus seniors, que tus asociados principales o que tus socios. Entonces, al final, aquí digamos, es una buena prueba de que la actitud con C multiplica mucho más de todo o multiplica respecto a lo que pueda sumar la actitud, o sea, la aptitud con P. O sea, al final lo que se va a querer es eso, que tengas ganas, que tengas ilusión, que estés disponible. Eso es una realidad también inapelable, la disponibilidad es muy importante y la capacidad de asumir carga de trabajo. Pero es eso, o sea, lo que van a querer es que tengas un buen expediente, porque al final hay mucha competencia y es inevitable, pues, para superar los requisitos de entrada y las pruebas de selección. Pero una vez dentro, sobre todo, que curres, que tengas ganas y que tengas buena actitud. Vale, y bueno, ahora ya que estamos hablando de los procesos de selección, dentro del proceso de selección, ¿cuál fue, o si tuviste alguno, cuál fue el momento más difícil? A ver, es que en Uría es un poco particular porque, bueno, en muchos sitios se hace, pero no en todos sitios se hace igual. En el proceso de selección de Uría, ya por si queréis aprovechamos y os lo cuento un poco. Sí, por favor. Se hace bueno, primero mandas tu currículum a través de la web, y cuando te convocan a las pruebas, tienes una primera prueba escrita. Claro, tienes una primera prueba escrita que es un test jurídico complicado, por decirlo suavemente. Es un test jurídico bastante complicado, que toca de manera razonablemente holística todas las ramas del derecho, pero que se centra fundamentalmente en el derecho civil y mercantil, y luego hay preguntas de derecho de la Unión Europea, de administrativo. Yo creo que penal no tuve, creo que laboral alguna hubo, algo de fiscal ahora no me acuerdo, igual hubo alguna, pero y no sé de memoria, pero más o menos supongamos que el 70-80% de la prueba son materias de derecho privado, de derecho civil y mercantil. ¿Qué pasa? Que cuando llegas, y más en mi caso, que yo hice las pruebas estando en el primer cuatrimestre de cuarto, efectivamente, jolín, o sea, se hizo fue impactante cuando vi el test, que luego tuve mucha suerte y salió bien, pero jolín, de entrada fue complicado. Y ya por seguir contándote el proceso, una vez que haces ese mismo día que haces las pruebas escritas, tienes una redacción en castellano, una redacción en inglés sobre temas de actualidad, bien sea económica, geopolítica,
jurídica en función un poco del año y de lo que haya ido pasando. Luego tienes un tipo test de inglés, de Use of English, creo que era, si mal no recuerdo. Y si pasas esas pruebas ya se te convoca a las entrevistas con socios, que generalmente son 3. Las pruebas, o sea, las entrevistas con socios también impactan, la verdad. Al final te estás entrevistando con socios de Uría Menéndez, que son absolutos expertos de referencia en el mercado en cada una de sus áreas de práctica y en fin, tienes que hacerlo bien. Intimida. Y intimida. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, mi primera entrevista, que la verdad que la disfruté luego mucho, pero que también me impactó, fue con nuestra socia de arbitraje, con Aide López Castro, que me hizo alguna pregunta así técnica porque veía y estuvimos hablando en la entrevista que me gustaba el derecho internacional privado y demás, y me acuerdo, y no se me olvidará ya en la vida, y me preguntó sobre la arbitrabilidad del derecho a la competencia. Y yo estaba tan nervioso que lo sabía, pero no me acordaba la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto de Ecosuisse, que era la respuesta que ella quería. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que la naturalidad y la honestidad pues también te lleva muy lejos en la vida. Y le tuve que decir así, honestamente creo que la sé que sí que lo es, con ciertos límites y con respecto a la norma imperativa y demás, pero honestamente no me acuerdo ahora mismo citarte algo en concreto que respalde esto que te estoy diciendo. La verdad que no, o sea, si me das un rato y lo busco, lo encuentro seguro, pero ahora mismo no lo sé. Y, jolín, me parece una buena anécdota en el sentido de quitarle un poco de presión también a este tipo de entrevistas, para incluso vosotros cuando las tengáis, o el que nos escuche que las tenga, porque al final, como os decía antes, lo que se busca es gente, y perdón que lo diga con tanta franqueza, pero gente normal, gente con la que se pueda trabajar, que sepa reconocer sus errores, que no le pese pues saber hasta dónde llega y hasta dónde no, y me parece una buena manera de ejemplificarlo. Pero vaya, o sea, la prueba escrita, sin duda, por responder a tu pregunta en una frase. Vale. Bueno, y ahora respecto a los aspectos más técnicos de tu profesión, pues nos gustaría conocer si la litigación en los despachos, sabemos que es muy estratégica. ¿Qué marca la diferencia o qué diferencia hay entre una defensa procesal correcta de una excelente? Vale. Ahí, honestamente, o sea, no creo que tenga en este momento de mi carrera el conocimiento como para responderte esto de manera, digamos, unívoca y exacta, pero al menos por la sensibilidad que tengo ahora y por cómo veo también trabajar a mis mayores, hay una parte fundamental que es entender a tu cliente y qué necesita, porque una cosa es la estrategia procesal óptima para ganar un asunto y otra es la óptima para atender a los intereses de tu cliente, que puede ser pasar por ganar el asunto o puede ser intentar forzar una dilación del asunto dentro de los cauces legales, por supuesto, claro, y de la ontología profesional, pero para negociar y para llegar a un acuerdo transaccional o extrajudicial. O sea, hay que saber siempre qué necesita tu cliente y cuándo lo necesita. Pero bueno, ya desde el punto de vista más técnico, ahí la experiencia de los socios del despacho hace mucho. Son gente que tiene un olfato extraordinario para saber identificar las cuestiones jurídicas relevantes de un determinado asunto muy rápido, para enfocarlas muy bien y para ponerlas en el papel de manera clara y comprensible, que muchas veces es más importante no, pero es tan importante como lo que estás diciendo. O sea, hay una capacidad de estructurar las ideas, de redactarlas y de hacer llegar a su señoría que la posición de tu cliente es la que debe prevalecer, que se nota mucho, joder, respecto de lo que te enseñan en la universidad y respecto de lo que ves muchas veces en otros escritos de contrapartes a las que te enfrentas. El conocimiento jurídico, el conocimiento del derecho, obviamente ahí es fundamental, pero yo creo que ese olfato se me hace muy difícil de explicar, porque al final es esa capacidad pues, de identificar cuál es el kit de la cuestión, que hay veces que parece muy evidente, pero que no necesariamente lo es, y obviamente esto va caso por caso, pues te diría que es lo fundamental. O sea, es una cosa un poco etérea, pero desarrollar ese olfato yo creo que es lo esencial para el buen procesalista. Vale, y Juanpe, estuviste trabajando también corrígeme si me equivoco, pero en el área financiera de Uría Menéndez. ¿Podrías hablarnos un poco sobre las reestructuraciones y las insolvencias? ¿Cómo cambia la función del abogado respecto a, o sea, dependiendo de los ciclos económicos? ¿Cómo es ese área en concreto? Vale, pues mira, por empezar por la parte de financiero, y es porque se entienda un poco mejor el porqué. Es verdad que ahora estoy en el departamento de procesal,
y dentro de Procesal también me dedico a la parte de reestructuraciones e insolvencias. Pero en Uría, cuando entras, haces 2 estancias de trabajo de 6 meses en 2 departamentos distintos. En mi caso, la primera fue en Procesal, la segunda fue en Financiero y luego me volví a Procesal y ya es donde, pues si Dios quiere, me quedan muchos años por delante. Estando en Financiero, notas una diferencia fundamental respecto de Procesal, que es que tu papel es mucho más, digamos, para tu cliente, o sea, vis-a-vis tu cliente sí que es similar, porque sigue siendo pues, un papel de mediación y de que su problema salga de su tejado y caiga en el tuyo, de manera que se lo soluciones de la mejor manera posible. Pero claro, en Financiero no tienes una contraparte cuyos intereses sean opuestos a los tuyos, sino que tenéis intereses que de una u otra manera confluyen, porque en definitiva lo que estás buscando es, si estás representando a un banco, prestar capital, prestar dinero, y si estás asesorando a una empresa, pues cómo puede captar ese capital de la mejor manera posible. En cuanto a los ciclos, del ciclo económico me refiero, también se nota mucho la diferencia, porque mientras que el financiero o el corporate en general, el M&A, son departamentos y áreas de práctica muy procíclicas, porque claro, cuando la economía crece, pues evidentemente se compran y se venden más empresas y como consecuencia de ello se otorga más financiación o se hacen más proyectos o demás. El Procesal es profundamente, pero es contracíclico. O sea, al final, sobre todo la parte del concursal puro y del libro segundo de las reestructuraciones tiene un componente contracíclico importante, porque cuando las cosas empiezan a ir mal, evidentemente es cuando las compañías quiebran o cuando tienen necesidades de reordenar o refinanciar su deuda. Desde el punto de vista de negocio es curioso, porque al final se complementan muy bien cuando tienes, y se nota mucho en las estadísticas, cuando tienes un momento del ciclo complicado, de recesión, de estancamiento, ves que el Procesal factura un poco más, y cuando no, ves que el financiero del M&A pues sigue tirando del carro. Siempre teniendo en cuenta que en los grandes despachos, al final los departamentos líderes en facturación son los departamentos de mercantil, M&A y financiero. Pero está guay la contraposición porque ves los dos mundos, aprendes, y es una cosa que valoro mucho el programa de rotaciones del despacho, que aprendes a ver no solo la práctica de manera holística, es decir, sino que como procesalista entiendes y haces lo que, has hecho durante 6 meses lo que se hace en los departamentos de mercantil, sino que te permite de alguna manera también entender el negocio de lo que es la abogacía de empresa, pues de manera mucho más amplia, porque ves cómo se trata con el cliente, cómo se factura, cómo se cobra, desde las dos perspectivas, que son muy distintas, hasta el punto que yo alguna vez he tenido la sensación, cuando trabajaba en financiero, de decir, es que me sigue encantando, porque es verdad que me gustaba muchísimo también y estuve con gente maravillosa en el equipo en el que trabajé, pero es que parecen trabajos distintos, que no tiene nada que ver la gestión del tiempo, las necesidades del cliente, los timings, lo que haces en el día a día. O sea, sigue siendo abogado, porque evidentemente sigue siendo abogado, pero son trabajos muy distintos entre sí y es muy curioso ver la contraposición. Yo es verdad que luego decidí volver a Procesal porque es mi vocación y yo creo que ese veneno lo tengo desde el MUD y no se me va a ir, ya tiene pinta. Pero la experiencia de financiero fue maravillosa. Y luego también genera muchas sinergias. De hecho, en Uría, por ejemplo, el departamento de concursal, reestructuraciones, lo tenemos hibridizado, por así decirlo, entre Procesal y financiero. De manera que, por ejemplo, en sede de planes de reestructuraciones, donde más lo notas, la parte procesal de la solicitud de homologación, de nombramiento experto anterior, comunicación, apertura de negociaciones, es decir, toda la parte judicial de la reestructuración la lidera un poco más los equipos de Procesal, o mejor dicho, la gente dentro del equipo Procesal que hace reestructuraciones, y los compañeros de financiero se encargan de la parte pues, puramente financiera, es decir, de la reestructuración de deuda, de hacer el plan de reestructuración, de pensar cómo sacamos a esta compañía, cómo le damos viabilidad. Y esa sinergia está muy bien, no solo porque te hiperespecializas en una de las dos partes, que es algo que se valora mucho, sino porque nos permite trabajar mano con mano compañeros de departamentos distintos, con sensibilidades distintas, porque tu área de práctica te lleva a tener esa sensibilidad distinta y nos enriquece mucho a todos. O sea, es una forma que está muy bien pensada. Y claro, bajándolo un poco a mi rotación, pues tenía todo el sentido del mundo, habiendo hecho Procesal y estando con un socio, con Javier Yáñez, que es uno de los directores del área, codirector del área de reestructuraciones e insolvencias del despacho, pues te vayas a financiero, estés con ellos y luego vuelvas con todo ese conocimiento, digamos, de la experiencia de esos 6 meses en el equipo de financiero que te aporta mucho a la vuelta Procesal. Vale. Hablando, para que la audiencia lo entienda, estuviste trabajando también en la reestructuración de González Vías. ¿Cómo funciona? ¿Podrías explicar cómo funcionan las grandes reestructuraciones
de estas grandes empresas? Sí, el asunto de González Vías, bueno, lo primero me encantó por la conexión con la tierra, obviamente me hizo muchísima ilusión poder trabajar con ellos, y además tuve un equipo de los compañeros de financiero con los que trabajé que lo hicieron todo desde mi perspectiva, de que no tenía ni idea porque nunca había hecho financiero antes, pues muy sencillo, me enseñaron muchísimo, la verdad estuve con ellos todos esos 6 meses, pero esa operación en concreto pues fue genial. Lo que pasa es que la operación de González Vías, más que una reestructuración como tal, fue una reordenación de deuda, digamos. Es decir, o sea, la diferencia fundamental es que una cosa es poner bonito, digamos, estructurar bien todos tus instrumentos de deuda, y otra cosa es estoy llegando al punto de que no voy a ser viable y necesito hacer un lavado de cara profundo. O sea, la reordenación, pues es como te decía, tengo varias cosas por ahí sueltas que tengo que, de alguna manera, hacer un paquete bonito, estructurado, que tenga sentido y que gane eficiencia financiera. Y la reestructuración, que es lo que ahora sí que sigo haciendo más con mi equipo de Procesal, y también por hacerte un poco la visión completa de los dos mundos, pues tiene más que ver con el concepto propio concursal o del libro segundo, pues de la probabilidad de insolvencia o ya de la insolvencia actual o inminente, que es, mira, no llego, no pago, o sea, es que no me da para pagar regularmente mis obligaciones exigibles y necesito o financiación externa o necesito vender una parte de mi negocio o algo tengo que hacer porque si no esto se me va a pique. La parte la parte de reestructuración es entendida en el seno del libro segundo de la ley concursal. Es muy flexible, pero a su vez es más rígida, entre comillas, no porque sea rígida, sino porque te mueves en los cauces del texto del libro segundo de la ley concursal, mientras que en la reordenación, o sea, todo lo que no esté en ese, digamos, en el ámbito de influencia de la ley concursal, pues es mucho más contractual, es mucho más de autonomía privada de las partes, es mucho más, más flexible, pero para que me entendáis, no porque las reestructuraciones no lo sean, que sí lo son, sino porque la forma de tratar ahí con los acreedores es un poco distinta porque no tienes la sombra del concurso persiguiéndote. Entonces, a nivel de gestión se nota mucho, y sobre todo cuando estás haciendo reordenaciones o refinanciaciones con sindicatos de bancos en los que tienes que gestionar a mucha gente. Lo que pasa es que también ahí cambia mucho si vas por empresa, o sea, si vas por la compañía o si vas por los financiadores. Pero la gestión de un sindicato de 8, 9, 10, 12 bancos es en general complicada, independientemente de si estás con los bancos o si estás con la compañía. Si estás con la compañía, porque la compañía está preocupada por ver qué está pasando en el seno de los bancos, porque lo cierto es que realmente tratas, cuando estás con un sindicato de banco, con el banco agente, que es el banco que representa al resto del sindicato, pero bueno, al final el agente a su vez también tiene que tratar con los bancos que formen parte del sindicato, todos se tienen que poner a una, todos tienen que pactar los instrumentos financieros, los paquetes de garantías. Es una cosa compleja, a nivel de, por supuesto, técnica, y a nivel de gestión de personas y de expectativas del cliente y de tiempos. Es un tema complicado, que requiere mucha disponibilidad, requiere estar muy pendiente, hacer las cosas bien y razonablemente rápido, y algo que también he notado es la importancia de tener al cliente informado siempre de qué va pasando, de por qué se está o no retrasando una determinada cuestión, de mantener una comunicación muy fluida que hace en general que tu vida sea al final más sencilla dentro de la complejidad de ese tipo de operaciones. Muy interesante. Y bien, ahora para finalizar vamos a pasar a la sección un poco más de consejos para los estudiantes, que siempre se agradece. Si tuvieras otra vez 20 años, o bueno, ¿qué te habría gustado saber si tuvieras 20 años? Con todo lo que hoy sabes. Vale. Con todo tu conocimiento. Es de decir que estoy a una semana de cumplir 27, o sea que estoy en mis 20 todavía. Sí. Pero digo 20 años en concreto. Si tuviera otra vez 20. A ver, a mí me gustaría haber tenido más información. Ajá. Me hubiese gustado haber tenido más información de, uno, qué oportunidades hay en el ejercicio de la abogacía. Es decir, a mí me hubiese gustado conocer a Uría Menéndez con 20 años, que la verdad es que no lo conocía. Porque, aunque yo sí que, por personalidad, por llámalo X, desde primero de carrera, pues vine con las pilas muy cargadas, sabiendo que tenía que sacar siempre las mejores notas posibles, hacer todo lo posible por mejorar mi expediente y demás. La realidad es que lo hacía porque entendía que era lo correcto y porque era lo que tenía que hacer, pero no porque tuviera un objetivo concreto que supiese que me iba a exigir eso que ya estaba haciendo. Pero claro, si pienso en los alumnos de hoy, de primero de carrera, a lo mejor si supieran, y hablo ahora aquí de la casa, de la UCA, si tuvieran más información respecto de lo que es la abogacía de los negocios, la abogacía de empresa, incluso
lo que es el derecho ejercido en una asesoría jurídica de una gran empresa, típico, no sé, Banco Santander, SACIR, o sea, estoy pensando en empresas muy grandes estilo IBEX. Joder, pues igual su perspectiva respecto de lo que tienen que hacer en la universidad cambiaría, porque sí que llevo un par de años con la sensación de que entran mucho los agobios, las prisas, las preocupaciones en torno a tercero o cuarto, cuando a lo mejor ya no hay margen de maniobra. La realidad es que para entrar en despachos del nivel de Uría se te va a exigir un expediente académico bueno. No te sé decir exactamente porque tengo un margen de error ahí, pero te diría que para estar tranquilo y no cerrarte puertas en el entorno del 8. ¿Qué pasa? Que si te enteras de esto en tercero de carrera, igual tienes poco margen si te has tomado primero y segundo con un poquito de alegría, digámoslo así. Entonces yo creo que sí, yo creo que lo que me hubiese gustado era tener más información, haber podido estar en contacto con gente de este mundo de manera más temprana y poder orientarme desde la universidad hacia ese tipo de sitios. Porque claro, ahora que tengo la suerte de estar, pues lo interiorizas muy pronto y lo das por hecho y te da la sensación de que no es algo fuera de lo cotidiano, porque al final es tu día a día, pero luego vuelves a casa y te das cuenta de que sigue habiendo mucha desconexión entre estos despachos, empresas más grandes y lo que los estudiantes de la casa saben. Y me parece una pena y algo contra lo que tenemos que luchar todos, y también aquí aprovecho para agradeceros a vosotros por este rato, porque creo que pone un pequeño grano de arena para que cada vez vayamos paliando más esa desinformación. Pero al mismo tiempo, yo os digo, soy optimista. Yo creo que eso cada vez irá menos y gracias a iniciativa como la vuestra cada vez se sabrá más, de manera que cuando alguien venga dentro de X tiempo y le preguntéis esto mismo, pues no diga que hubiese querido más información porque ya la tenía. O sea que ojalá que solo paliemos. Muchas gracias, Juanpe. ¿Y qué crees que marca la diferencia en esta carrera profesional? ¿Hay algo que haga... ¿A qué te refieres en concreto? Que marque la diferencia en... No sé, ya sea ¿una vez que estás tu dentro día, o antes? Lo que quieras responder, o sea, no importa. Es decir, puede ser o que marque la diferencia para entrar o una vez que ya estás dentro, vale. Ya sea, no sé, por ejemplo, o en tu día a día o vale. en la vida del despacho. Vale, vale, para ser un buen profesional, lo que quieras, es libre. Pues mira, antes de entrar lo que te diría es, bueno, lo que ya hemos comentado, o sea, tener un buen expediente, pero no solo tener un buen expediente. Haber hecho cosas más allá, una experiencia internacional, haber hecho un MOOC, haber hecho debate, haber trabajado de, yo qué sé, todo lo que se haga más allá de únicamente estudiar derecho y tener un perfil brillante, tiene mucho valor y se valora mucho. Hasta el punto, diría yo, de que creo que es mejor y aporta más, incluso luego a tu desempeño futuro, haber hecho vida y haber hecho actividades fuera de la universidad y no tener me lo invento, me voy a poner un número tonto, y no tener un 9,5 de media, a tener un 9,5 de media y solo haberte dedicado a eso. O sea, yo creo que, jolín, al final pues sí, pues tendrás muy buenas notas, sabrás mucho y demás, pero jolín, a lo mejor te faltan otras habilidades blandas que en tu día a día van a ser luego fundamentales. Y eso sí que me consta que se valora, ya os digo, un montón. Es decir, todas las actividades más allá del aula, junto con un buen expediente y por supuesto un buen inglés, es verdad que eso ya es también inapelable, pues es una fórmula que no te va a garantizar entrar en algún sitio de estos, pero sí que te va a poner en una muy buena posición de cara a presentar tu candidatura. Y una vez que estás dentro, y ahí a lo mejor pues no sé si alguien podrá estar en desacuerdo, pero en mi opinión yo creo que la disponibilidad, la buena actitud, un poco en la línea de lo que os decía antes, es lo fundamental, porque que sabes de tu área de práctica a partir de determinada experiencia, ya te digo, eso se va a dar por hecho. Lo que no es necesariamente tan común es ser una persona agradecida, que siempre pues te responda con una sonrisa, dispuesta a trabajar, disponible, con ganas, con ilusión. Que ojo, esto suena muy bonito y luego hay semanas complicadas, de mucho curro, y semanas que estás más cansado, más tal, y por supuesto se tienen sus altibajos, es decir, que no quiero tampoco pintar una foto, pero la realidad es que al final, como os decía antes, es una profesión intensa en la que pasas muchas horas con tus compañeros y da gusto trabajar con gente con la que se está bien y es fácil de llevar y ya no solo sabe de lo suyo, que como venimos diciendo, pues que no le queda otra, pero estar con gente que tiene ilusión y ganas y tiene optimismo y buena actitud marca muchísimo la diferencia, muchísimo. Tanto de jefe, digamos, de gente más senior a gente más junior, como de junior a senior. O sea, aplica a las dos vías. Pero claro, el perfil del junior y el trabajo del junior es
trabajar y estar disponible. Es tu principal activo. No es tu conocimiento, no es nada, es tener ganas. Vale, y volviendo a la primera parte de la pregunta, que me ha parecido muy interesante, ¿dirías que es excluyente la nota? Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un alumno que tiene un 7 de media. Tiene un 7 de media al acabar la carrera, pero él ha hecho, no sé, todas las experiencias, como por ejemplo tú hiciste el MOOC, y ese tipo de habilidades blandas que has comentado antes, y tiene ese perfil, digamos, tiene el perfil de que encaja en el despacho, pero bueno, por ejemplo, tiene un 7 de media, algo así. ¿Crees que es excluyente o se llega a compensar? Yo creo que depende del sitio, y aquí me puedo equivocar. Es decir, dudo muchísimo, por no decirte que no te va a pasar, que por ejemplo en Uría las compañeras de selección de abogados no te vayan a dar una oportunidad de hacer el proceso por tener un 7 en lugar de un 8, un 8,5. Y ya digo, quizás me equivoco, pero estoy casi seguro de que no me equivoco y no te va a pasar. Pero sí que creo que en determinados sitios más pequeños que ofrezcan menos vacantes, y aquí estoy pensando en los típicos despachos americanos con sede en España, que a lo mejor ofrece, pues no lo sé, 2-3 plazas para un trainee de prácticas de máster, a lo mejor ahí se complica más. Y me da rabia que sea así, pero la realidad es que hay mucha competencia y que el expediente, sin ser lo único, es muy importante. Entonces, ahí está también el juego un poco de saber quiénes son los grandes jugadores, digamos, o sea, cuáles son los despachos que operan en el mercado y que los tienes en Sevilla, en Málaga, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en donde se te ocurra, y aplicar a todos, e intentar pues eso, postular tu candidatura al mayor número de despachos o empresas posible. Lo que pasa es que, claro, ahora que he dicho despacho empresa es un poco distinto, pero porque el tipo de trabajo también es distinto, y hay un paso previo también del estudiante, pues de informarse un poco de cuál es la diferencia a lo mejor entre trabajar en una asesoría jurídica o trabajar en un despacho. Pero bueno, suponiendo que estamos apuntando a los despachos, ir a por todos. O sea, al final hay muchísimos despachos muy buenos, muy buenos, en los que se aprende mucho, en los que hay magníficos socios y abogados seniors de los que se puede aprender un montón. Y no creo que sea bueno obcecarse con uno en concreto, yo quiero entrar aquí, allí o allí, porque eso al final depende de muchísimos factores que se escapan de tu ámbito de control, como puede ser que tengas química con tu entrevistador, como puede ser 1000 cosas. Entonces, siempre que amplíes mucho, digamos, el abanico de opciones que tienes, creo que esto que me dices de la nota no es excluyente, es decir, no vas a dejar de entrar en un sitio de estos por excluyente. A partir de determinados niveles sí, o sea, veo complicado que una persona que se ha sacado el grado con un 6 y no haya hecho gran cosa más allá de estudiar, y que a lo mejor no tenga un buen inglés y tal, es prácticamente imposible que entre en estos sitios porque la competencia es muy grande. Vale, está muy bien saberlo. Y bueno, por último, ya para finalizar la entrevista, ¿hay algún mito que te gustaría desmentir? Hay unos pocos, pero no sé. A bote pronto se me ocurren dos. O sea, el cliché máximo de este tipo de sitios, que es la explotación, ¿no? Esa supuesta, pues no sé, pseudoesclavitud a la que está sometido el junior en este tipo de sitios, que habrá quien lo haya vivido así, ojo. O sea, no lo sé porque no puedo estar en la cabeza de todo el mundo, pero yo no lo compro, honestamente. No lo compro absolutamente nada, hasta el punto de que me molesta un poco esa fama, porque considero que no es verdad. Es cierto que se trabaja muchas horas, eso no os voy a engañar, o sea, pero es una profesión muy intensa, pero porque la abogacía como profesión es una profesión intensa, sí. No porque X despacho o Y despacho la haga peor de alguna manera, no, la realidad es que es una profesión que tiene su propia idiosincrasia, y en concreto la abogacía, pues hay que echarle horas porque hay que atender bien a los clientes, son asuntos complejos y demás. Pero luego la realidad es que en los despachos del perfil de Uría tienes un sueldo muy razonable, y cuando digo muy razonable es considerablemente por encima de lo que es la media en España. Tienes la oportunidad de trabajar en asuntos de primer nivel y que marcan la actualidad económica y jurídica del país, y esa oportunidad merece muchísimo la pena, porque lo que se aprende en este tipo de sitios, al menos a mi juicio, sí que es mucho, no muy superior, pero o sea, como que aprendes mucho más rápido que en otro tipo de
de despachos o de empresas. Y luego que, jolín, que si estás dedicándote a la... Y lo digo sin querer sonar pedante de verdad, pero me refiero, si estás dedicándote a la élite de una determinada profesión, jolín, pues al final estás sometido a las exigencias de la élite. O sea, lo que no se puede pretender tampoco es ejercer la abogacía de los negocios al máximo nivel con horario de 8 a 3. O sea, es imposible. Es imposible. Eso no va a cambiar por mucha, o al menos no preveo yo que vaya a cambiar por mucha inteligencia artificial o por mucho avance tecnológico que tengamos, simplemente porque el modelo de negocio es el que es. Y luego, el otro mito que sí que se me ocurre, que no sé hasta qué punto es tanto mito en el sentido de que no sé cómo de extendido estará, pero bueno, hay quien tiene en la cabeza que estos sitios, pues como que la competencia es brutal, ¿no? Y es como que te van pisoteando y el de al lado, por tal de promocionar y de crecer, pues te va a pegar una puñalada trapera. No es mi experiencia, la verdad, para nada. Joder, yo tengo compañeros todos mejores que yo, de los que aprendo mucho, de los que me ayudan muchísimo en mi día a día. Y en mi misma promoción con los que no siento que esté en competencia directa, porque la realidad es que no lo estoy. En un modelo de despacho como Uría, por ejemplo, que tiene un sistema de up-out, que ahora os explico lo que es para que se entienda, pero que tiene como consecuencia que esa competencia parecería que se exacerba todavía más, la realidad es que el propio despacho, por de crecimiento y desarrollo orgánico, se va purgando de gente así, y yo no he tenido ninguna experiencia mala en ese sentido, y es algo que sí que me gustaría desmentir, porque hay gente que entra como con cierta cautela, con cierto miedo, diciendo, jolín, no me puedo fiar de nadie, no sé a qué vaya a pasar X, Y o Z cosas. Y la realidad es que no, es que se entra con compañeros que están dispuestos a ayudarte, a echarte una mano y a que a todos se nos haga la vida lo más relativamente llevadera posible dentro de la intensidad del trabajo. Y lo que decía el up-out, ya por cerrar un poco y que se entienda bien a lo que me refería, hay como dos grandes modelos de estructurar el plan de carrera. Bueno, o es el mismo modelo, pero puede ser más o menos intenso, de estructurar el plan de carrera dentro de los despachos. El sistema de up-out puro, que es el que tiene Uría, que básicamente lo que significa es que tú vas avanzando año a año en el plan de carrera hasta que ya no avances y el despacho pues te invite a buscarte otro empleo. En Uría, por ejemplo, está estructurado de manera que tú entras en prácticas de máster, que realmente no son prácticas de máster, porque en Uría se entra con un contrato indefinido de trabajo, y ahí tienes un primer año, que es donde se hacen las dos rotaciones que hemos comentado antes. Y a partir de ahí tienes 3 años de asociado junior, 3 años de asociado senior, 3 años de asociado principal. ¿Qué pasa? En el paso de junior 3 a asociado senior 1 hay un primer cuello de botella interesante, que es, jolín, pues a lo mejor no todos los de una misma promoción pueden promocionar a senior. Bien porque se hayan ido por el camino, porque hayan buscado otros empleos, porque por razón que sea, o bien porque no se cumpla con los estándares que el despacho entiende que tiene que tener un asociado senior de Uría Menéndez. Otro cuello de botella muy importante se nota en el nombramiento de asociado principal, es decir, cuando estás de senior 3 a asociado principal 1, porque al final los asociados principales son los que potencialmente van a ser los futuros socios de la casa, entonces se filtra ahí de manera intensa. Y ya luego, pues cuando pasas el último año de asociado principal, ya esto se flexibiliza un poco, ¿no? Pero digamos, la foto es ya al tercer año de asociado principal, ya vas al nombramiento de counsel o de socio. Luego esto tiene sus flexibilidades. ¿Qué pasa? Que si la alternativa es promocionar o tener que buscar otro sitio, parecería que esta competencia, digamos, exacerbada que os comentaba, pues sería brutal, ¿no? Y que todo el mundo poco menos que se mataría entre ellas. Pues la realidad es que ya os digo que no es así, porque el despacho, si bien tiene ese modelo, es consciente de que el talento hay que mantenerlo, de que la gente buena merece quedarse, y si hay que hacer 2 huecos en lugar de 1, y en lugar de, pues me lo invento, de hacer 3 asociados principales, hay que hacer 4, o en lugar de 1 hay que hacer 2, se hace. Se hace porque, salvo que de verdad la facturación de un determinado equipo o el momento económico no dé para ello, se hace porque salen las cuentas en general. Entonces al final aquí hay un tema de incentivo económico, es decir, la medida en la que me permita crecer de manera orgánica, natural, y no perder talento que se ha criado en la casa, porque esa es otra de las notas consustanciales de Uría, de que los que entran en el despacho se crían y se desarrollan en el despacho y hay muy poca contratación lateral. Pues claro, en la medida en la que la casa apuesta por su cantera, apuesta en todos los sentidos. Pero es que incluso aún así, ya os digo, el ambiente de compañerismo es maravilloso. Y luego tienes otros sitios en los que el up-out pues es un poquito más flexible, que puedes estar a lo mejor pues los años que sea como
como asociado principal. Estoy pensando ahora en Garrigues o en Cuatro Casas, que tienen ese modelo de up-or-out, pero es un pelín más flexible. Ellos lo que pasa es que lo tienen, creo que al revés. O sea, lo que en Uría Senior juraría que en Garrigues y en Cuatro Casas es principal, y luego principal y senior, y viceversa. Es decir, que puedes estar en las últimas fases del plan de carrera antes del nombramiento de council o socio más años de lo que estarías en Uría. Y en los internacionales y tal, por supuesto. También es un sistema más flexible en cuanto al out. Ajá. Pero ya os digo, aún así estamos en general muy bien tratados, bien pagados y bien considerados, y tenemos la oportunidad de trabajar en asuntos de grandísimo interés. Y a cambio lo único que se nos pide es que trabajemos, pero como trabajan todos, es decir, esto no es solo en Uría, esto pasa en toda la profesión. Y luego, pues al que le apetezca entrar en este tipo de sitios, pues encontrará en general, luego, por supuesto de todo, pero en general, con compañeros maravillosos que estarán ahí para echarte una mano cuando lo necesites. O sea que esos serían como los dos mitos, que me he enrollado un poco, pero como los dos mitos fundamentales que sí que me gustaría suavizar, por así decirlo. Vale, pues muchas gracias, Juanpe. Ha sido una entrevista muy interesante. Sí, te lo agradecemos, te agradecemos que nos dediques tu tiempo para explicarnos todas estas cosas, y ha sido un placer conocer de primera mano pues tu experiencia tan interesante e inspiradora para muchos estudiantes que desean llegar a grandes despachos. Y por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia por vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad. Con las emisiones de esta recién estrenada temporada será nuestro mayor sustento. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast de la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz, en el que continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho.